Día 20 de diciembre del 2013 sobre las crisis. Ya de lado. Sí, las crisis. Entonces, el título más concreto es las crisis psicológicas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Oportunidad de cambio. Ojo, porque esta última parte del título, oportunidad de cambio, es una de las ideas más importantes que deseo transmitir y comunicar. Estaréis de acuerdo que casi siempre que se habla de crisis se está pensando en algo negativo, o en un desastre, en algo que hace sufrir a las personas, y es evidente que el nombre lo aplicamos a eso, algo que hace sufrir a una o a varias o a muchas personas. Se asocia a crisis a un estancamiento, a una paralización, a una cristalización, y sobre todo a algo que siempre conlleva dolor, sufrimiento. Pero bueno, esto es evidente y no lo podemos nadie negar. Pero también, cuando he puesto en el título oportunidad de cambio, me estaba refiriendo, estaba pensando en que todos estaréis de acuerdo que, a lo mejor por experiencia propia o por personas que conocéis, después de una situación que se le puede llamar o no crisis, donde alguien ha sufrido mucho, luego ha habido como un despertar, un crecimiento, un cambio en sentido amplio, vamos a decir, un cambio positivo. Incluso no hace falta aprendernos ni utilizar los significados que os voy a dar de tres palabras: cambio, transformación y renovación. Pero bueno, aunque luego nos olvidemos del significado que les voy a dar a estas tres palabras, lo importante es el sentido de diferenciar entre el significado de cada una de ellas. Normalmente la palabra más genérica es cambio. Cambio cuando algo deja de ser lo que es y pasa a otra situación. A veces el cambio es para mal y otras veces el cambio es para bien. ¿Y por qué no? A veces el cambio no es ni para bien ni para mal, sino para algo diferente que hace que no sepamos diferenciar ni discernir si es para bien o es para mal. Lo podemos llamar neutral o como queramos. Pero en el fondo, aunque no sepamos calificar de bien o de mal, las cosas tienen una tendencia hacia un polo o hacia el otro, hacia el bien o hacia el mal. Bien, como os digo, hoy día una de las palabras o términos que más se están utilizando en los medios de comunicación y en las personas es crisis económica. Es verdad, todos estaréis de acuerdo que esto no viene de la nada, no es una cosa original que ocurre por primera vez, porque no solo a lo largo de la historia que podemos conocer, sino de la historia de la humanidad, ha habido crisis y de todo tipo, y económicas, ¿por qué no? Es decir, que incluso dentro del trayecto de nuestra vida, de los años que hayamos vivido, seguro que nos acordemos más o menos, habremos oído hablar de crisis económicas en otros años, en otras épocas anteriores, ¿verdad? Nada más que esta parece que se destaca porque está como, no sé si más prolongada en el tiempo, o por lo menos la manera que se publicita, que se da a conocer, que se describe en los medios de comunicación, la hacen como algo de mucha envergadura, de mucha importancia. No lo negamos por la implicación que tiene, pero estaréis de acuerdo que aunque no sepamos la frontera, con frecuencia las personas a nivel individual y los medios de comunicación a un nivel más general exageramos, hinchamos, distorsionamos la medida de las cosas. Por lo tanto, es muy fácil descubrir, darnos cuenta, tomar conciencia de que la manera como se presentan las informaciones se distorsionan, con frecuencia se exageran o se hinchan. Es decir, que se pierde la objetividad o se aleja de la objetividad. De tal manera que, aunque sea cierto y sea verdad, las cosas pueden tener mayor o menor medida, aunque estén ahí
con sus características concretas, y la crisis está pasando ello, lo mismo. Y quizá no nos demos cuenta de otro fenómeno que está sucediendo, y es que no solo la economía está en crisis, hay crisis de todo tipo, hay crisis políticas, ¿verdad? Es evidente que, aunque en un momento determinado la política pueda funcionar en algún lugar pasablemente bien, porque ideal, pues a ver quién no encuentra algún lugar en el planeta donde la política funcione bien, perfecta, pues luego entra en crisis y funciona mal, o antes o después viene la caída, igual que pasa con la economía. Hay crisis de tipo de ideas. Las ideas no solamente son de ideas ideológicas o políticas, sino ideas filosóficas sobre la vida. Quizá no se hable tanto de idea de crisis filosófica, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Podríamos hablar de crisis filosófica en el momento en que la humanidad estamos en un nivel de conciencia que, aunque vaya avanzando, vayamos evolucionando, vayamos comprendiendo más cosas sobre la vida, pero las ideas, si no tomamos ideas de los filósofos o de los sabios del pasado, hoy día los filósofos, que no es que no los haya, los hay, pero que por lo que sea no les dejan, o por lo que sea no salen los medios de comunicación, pues parece que esté también en crisis la filosofía de la vida, personas que nos pueden mostrar una filosofía más profunda de la vida. Crisis de religión, es evidente, todas las religiones del planeta, desde las occidentales a las orientales, están en crisis. Digan lo que digan, porque claro, cuando alguien está implicado dirá que no está en crisis, ¿verdad? Pero están en crisis por todo lo que os voy a explicar. Nada más que ahora en esta introducción estaba haciendo como una especie de presentación de los posibles ejemplos que yo o vosotros en el coloquio podemos aludir a las crisis, a tipos de crisis con nombres y apellidos. La educación es evidente que es una de las cosas, a mi entender, no sé al vuestro, peor que tenemos en todas partes. Es una de las cosas más desfasadas en este momento de la evolución de la humanidad. Estamos haciendo o enseñando cosas que son buenas, correctas, pero lo principal, lo más importante, y hablo desde mi punto de vista, y no soy el único, no se está enseñando. Se está deformando o se está limitando y aplicando la educación a la instrucción, al aprendizaje de cosas. Pero educación, que es algo puramente psicológico, no se hace, por lo menos a niveles generales. Hay crisis de arte, jamás en la historia del planeta, incluso en épocas históricas desconocidas, hemos tenido peor arte que el que se puede tener en el planeta, desde el siglo pasado. Todas las artes han llegado al punto más bajo de degeneración. Y esto lo podemos hacer comparando con las artes que conservamos, gracias a lo cual podemos saber lo que puede llamarse auténticamente arte. El caso es que hay bastantes aspectos de la vida. La ciencia es una de las cosas que está avanzando mucho en el planeta. Decimos ciencia, pero claro, hay muchos científicos y muchos focos de ciencia. La ciencia y su instrumento de expresión, que puede ser la tecnología, en cierto aspecto de la ciencia. Os quiero decir que casi siempre que decimos ciencia estamos pensando en ciencia de laboratorio, ciencia material, física, química, en algo que sea palpable, pero la palabra ciencia se puede aplicar a muchos aspectos invisibles, ¿por qué no? Aunque no sean exactas, la ciencia de la psicología, de la sociología, la ciencia del espíritu, en fin, hay cosas de todo tipo que se les puede aplicar el término ciencia. Pero fijaos que mucha ciencia está ayudando a la humanidad a avanzar, a estar más cómoda, a estar mejor, a conseguir curar enfermedades, etc. Pero también hay una utilización de la ciencia fatal, que nos está destruyendo y nos está haciendo mucho daño. El caso es que en unas cosas más que en otras, y no solo en la economía, podemos ver que cuando algo no funciona adecuadamente, o nosotros los seres humanos, según nuestra conciencia, apreciamos que no es como debiera de funcionar, entonces
esa deficiencia, solemos aplicarle muchas veces el término de crisis. Pero crisis yo os diría que es como un punto o una zona de transición entre algo del pasado que tiene que cesar, que tiene que cambiar, que tiene que terminar, y algo del futuro que todavía no está presente o suficientemente presente, y por lo tanto entre lo uno y lo otro hay como un estado intermedio en el que además ambos polos, pasado y futuro, se solapan. Y al decir que se solapan quiere decir que están conviviendo juntos. Algo pasado que tendría que desaparecer, pero que todavía se resiste a ello, y algo del futuro que tiene que llegar, pero que no le permitimos que se manifieste. Entonces, en esa convivencia simultánea, en esa fricción, en esa situación se produce un estado de choque, de fricción, y eso es crisis. Es una de las formas, utilizaré otras seguramente, más eficientes para, a mi entender, para definir lo que es una crisis. Siempre que he hablado de este tema, y no es la primera vez que lo trato, seguro que voy a decir cosas que he dicho en otras ocasiones cuando he tratado este tema, y otras pues serán nuevas y otras las diré de otra manera porque voy improvisando. Pues siempre cuando hablo de crisis, pues estoy hablando de esa fricción, de ese choque entre estos dos polos. Y ese choque normalmente lo vivimos como dolor, como sufrimiento. Y es evidente, cuando friccionamos hay sufrimiento. Pero una de las cosas que os he apuntado al principio es ver esa oportunidad de cambio. Pero también quisiera deciros que a veces hay crisis que no son dolorosas, cosa que suena un poco raro, porque tenemos ahí grabado culturalmente el significado de crisis con el de sufrimiento. Lo tenemos tan grabado que me parece, no lo sé, luego lo comentaremos, que es difícil imaginarnos una crisis no dolorosa, donde una persona no sufre. Pero creo que no es del todo difícil. Con un poquito de intuición y un poco de memoria, si habéis hecho un cambio, que es evidente que lo habéis hecho en vuestra vida, cambio psicológico, en vuestra manera psicológico o filosófico de ver las cosas, o de actuar, o de sentir, o de pensar, pues a veces habéis sufrido con ese cambio, pero otras veces no. Simplemente ha habido como una adaptabilidad a lo nuevo y entonces se ha evitado sufrir. O el sufrimiento ha sido tan somero que apenas nos atrevemos a calificarlo de esa manera. Pero como os decía, a veces pues he comentado cuando he hablado de esto y he puesto como ejemplo esa transición entre las distintas etapas de la vida. No sé si estaréis de acuerdo, pero creo que esto es muy general. La mayor crisis de edad que atravesamos en general los seres humanos se llama adolescencia. Y la adolescencia, que se suele nombrar como una etapa más de la vida, y usando los nombres más técnicos son infancia, adolescencia, a veces con el término infancia se incluye la adolescencia, pero infancia, adolescencia, luego vendría juventud, adultez y vejez. Es evidente que los primeros años está más definido en cuanto de tal edad a tal edad, pero lo de la juventud, adultez, pues a veces no tenemos tan claro y marcado porque varía tanto de unas personas a otras y la transición se hace de un modo muy desapercibido de esta etapa. Y siempre que se pasa de una etapa a otra, algo de crisis tiene que haber, pero la que todos conocemos, aunque no todos los adolescentes la llevan del mismo modo, es la crisis de la adolescencia, que sería el punto de transición entre la infancia y la juventud. Si entendemos por la siguiente etapa de la adolescencia, la llamamos juventud. Digo si la llamamos así porque la palabra juventud se puede aplicar a muchos momentos de la vida o a un espíritu interior más que a una edad. Por lo tanto, fijaos la ambigüedad de las palabras. El caso es que cuando el niño ya tiene que dejar de ser niño, pero todavía está en algún grado identificado con la infancia, se resiste a dejarlo y está sintiendo la demanda interior de ir hacia otra etapa diferente, entonces hay una crisis de tipo psicológico, es evidente, aunque no os lo he dicho de esta manera,
pero antes o después, en la charla, os tendría que decir que toda clase de crisis, sean económicas, políticas, artísticas, etc., todas las crisis son psicológicas. Estamos hablando, se entiende, de las crisis humanas, porque no voy a entrar en ello, a no ser que me preguntéis y os interese. Todos los reinos de la naturaleza pasan también por crisis, y en estos momentos, algo saldrá a través de la charla, los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, también están en crisis, porque van evolucionando y van cambiando. Y cuando se va produciendo este cambio, esta transición, eso hemos llamado también crisis. Pero claro, la charla la vamos a centrar, a no ser que hagamos alguna incursión en esas cosas, en las crisis del ser humano. Por lo tanto, todas las crisis son psicológicas, incluso las económicas, porque la economía no la manejan los árboles, ni las piedras, ni las botellas. La economía la manejamos seres con una psicología, con la mente, pensar, un sentir, un deseos, con nuestro funcionamiento, con nuestra conciencia. Por lo tanto, incluso lo diría de otra manera, las crisis son crisis de la conciencia. Crisis de la conciencia. Las crisis que vivimos los seres humanos las podemos vivir en nuestro cuerpo físico, por ejemplo, una enfermedad física, en nuestro componente o cuerpo emocional, es donde más se nota la crisis, en nuestra mente, crisis de ideas, y si ahora os digo crisis espiritual o crisis en un nivel espiritual, si no lo entendemos lo podemos malinterpretar. No, el espíritu no tiene crisis, pero no las conocemos. Cuando decimos que un ser humano está pasando por una crisis espiritual, que se nombra, y la crisis es por la fricción o inadaptación de su dimensión espiritual en su personalidad, en su cuerpo físico, en su mente y en su parte emocional. Por lo tanto, donde está la cuestión fallando o friccionando es en el yo personal, en el ego, la personalidad, como lo queramos llamar, que es el conjunto de nuestro cuerpo físico, nuestra parte emocional y nuestra mente. Ahí es donde tenemos problemas. Arriba no tenemos ningún problema. Ahí es donde sufrimos, donde fallamos, donde nos equivocamos, donde actuamos unas veces bien y otras veces mal. Pero el espíritu es solamente entra en crisis o falla, no él en sí, sino en su dificultad de adaptación o de expresión a través de nuestra mente, por ejemplo, a través de nuestra personalidad. Cuando la personalidad está cristalizada, está, digamos, paralizada, está obsesionada en lo que sea, y por lo tanto está impidiendo que fluya esa energía más espiritual, más elevada. Por lo tanto, ojo, porque crisis espiritual es crisis de la dificultad de manifestación del espíritu en la materia. La dificultad de que nuestro ser más profundo, nuestro yo superior, o como queramos llamarle, tiene dificultades de expresarse fluidamente a través de nuestra personalidad. Entonces podemos hablar de crisis a este nivel. Os decía que un ejemplo de crisis física es una enfermedad. Pero ojo, porque cuando un niño está entrando en la adolescencia hay una serie de cambios que recordaréis que son de tipo físico, fisiológico. Y esos cambios son necesarios en la vida. Igual que cuando se llega a una edad avanzada y empiezan las células de un modo destacado a cristalizarse por la diferencia de fluidez energética, eso produce la cristalización de las células, porque las células por sí mismas no hacen nada. Es la energía que tienen, la energía que las compenetra, la que va determinando en las células, en los átomos y en todo lo que existe, los cambios. Entonces hablamos de una crisis de cambio, donde, si recordáis, el niño ya en la etapa de la adolescencia sufre porque se ve físicamente de otra manera, distinta. Entonces eso también se puede llamar una crisis, vamos a llamarla para entendernos, física, de cambios fisiológicos en el cuerpo. Igual que cuando se va teniendo con los años una edad avanzada, el cuerpo va cambiando y por lo tanto hay crisis de cambio.
Pero os decía que una enfermedad es una crisis, toda enfermedad es una crisis, porque si ahondamos, como hemos hecho a veces, en el significado, en el fondo de las causas de las enfermedades, todas las enfermedades físicas del cuerpo, y no se escapa ni una, no todos los entendidos en el tema tienen la misma opinión, todas, cuando profundizas, todo el mundo coincide, son psicosomáticas. Es decir, no hay ninguna que no tenga relación con la psicología de la persona, todas. Sean las causas lejanas, más tempranas, conscientes, inconscientes, conocidas, desconocidas. Entonces esas causas psicológicas siempre son causas de desarmonía, de desajustes, de mal funcionamiento psicológico, que a veces rápida y otras veces lentamente van influyendo sobre las células, sobre los átomos de las células, y produciendo ahí una crisis de reajuste, un deterioro de funcionamiento. Por lo tanto, si recordáis, si me habéis escuchado hablar, o también no soy el único, que entiende la enfermedad como un aviso, como una señal de que algo no funciona o no funcionó bien, pues es como una etapa en la cual hay una alteración, una desarmonía, algo que no funciona. Entonces hay unas células que están funcionando bien y otras que no. Entonces hay una reacción, porque todas están en el mismo cuerpo unificado, que está produciendo una desarmonía, una crisis del cuerpo. Una crisis del cuerpo es o ese cambio de transición a otra manifestación, aunque el cuerpo, sus células, las células están cambiando continuamente, y todos nuestros átomos se renuevan, todos los del cuerpo, al cabo de un tiempo. La mayoría, en cuestión de un año, se han renovado totalmente. Todas las células van cambiando, unas energías salen y otras entran. Pues bien, una enfermedad es un ejemplo de crisis. Y nadie queremos estar enfermo en general, pero recordar que gracias a veces a las enfermedades se produce un cambio en la conciencia de las personas. No siempre, porque podemos reaccionar tan mal a una enfermedad que rechazar y lanzar improperios contra quien sea, incluso contra lo superior, de tal manera que se puede vivir mal, muy mal, una enfermedad, y psicológicamente hablando, y por lo tanto rechazarla y criticar, quejarte desde todos los puntos de vista. O, por el contrario, se puede vivir aceptándola, comprendiéndola, al mismo tiempo que haciendo lo posible por curarla, y entonces cuando esto ocurre, se produce una transformación en las personas. De tal manera que la crisis de una enfermedad, que es la transición también entre dos estados, un estado anterior y otro que viene después, ha servido en este caso concreto de ayuda, ha servido de acicate, de estímulo, para que la persona, pues, aparte de que las enfermedades son efectos de unas causas anteriores, hay una ley universal de causa y efecto, si lo conocéis como karma, pues como karma, causa y efecto, que se aplica absolutamente a todo, no escapa nada. Entre las enfermedades no hay ninguna que surja de la nada, como no hay ningún movimiento, ningún cambio que surja de la nada. Por lo tanto, son efectos de unas causas anteriores. Y por lo tanto, puede ser como efecto, pero siempre los efectos de las causas, sobre todo si son negativos, sirven de enseñanza, son didácticos, nos sirven para aprender algo. Y por lo tanto, es una crisis las enfermedades que muchas veces están aprovechadas y nos sirven para algo, son útiles. Aunque hagamos al mismo tiempo, repito, aunque supongo que lo habéis cogido, lo posible por curar la enfermedad. Pero se puede hacer esto y al mismo tiempo estar muy alerta y tomar nota de lo que está ocurriendo en la enfermedad. Claro, diréis, una cosa es la crisis de una enfermedad y otra es la económica, pero por ley de analogía, que es otra ley universal, está todo interrelacionado. Y si pasara todo el rato, que no lo voy a hacer hablando de la crisis de una enfermedad, pues con un poco de intuición y con la ley de analogía aprenderíamos un montón de las crisis económicas. Las crisis económicas, que son crisis que vivimos no aquí dentro, pero que son consecuencias de, porque el dinero lo manejamos los seres humanos, como es evidente, de nuestro funcionamiento psicológico como individuos y como grupo de muchos individuos.
Por lo tanto, bien, podemos ver crisis en el cuerpo físico. Y en el cuerpo emocional, si recordáis también la adolescencia, aunque cada adolescente lo vive en grados distintos, las emociones están ahí apareciendo, y como la mente no está formada, porque aunque se solapa todo, primero se desarrolla de un modo destacado lo físico, el cuerpo físico, luego lo emocional y luego la mente. Hay una cronología en el desarrollo del ser humano. Repito, en paralelo y solapadamente. Desde el principio tenemos mente, emocional y físico. Pero el desarrollo que va normalmente de 7 en 7 años es los 7 primeros años lo físico vital, de los 7 a los 14 lo emocional, de los 14 a los 21 la mente concreta. Y si la persona está más evolucionada y se abre a la mente abstracta, tendría que ser a partir de la mente concreta. Y todo esto es muy importante porque progresivamente se tendrá en cuenta en la educación de los jóvenes, la edad que tienen, aunque luego pueden variar, puede haber precocidad o retraso, puede variar, pero en general estos son los ciclos. Pues bien, cuando llega la adolescencia, la mente todavía no está del todo suficientemente formada, y por tanto las emociones, que solo pueden ser controladas por la mente, están ahí en ebullición y vienen con fuerza. Entonces podemos hablar de una crisis emocional, donde el adolescente, y a lo mejor estáis pensando, y otros que no son adolescentes también, las emociones están ahí perturbando, están produciendo una crisis, vamos a llamarla emocional, que altera a la persona, que la desarmoniza, donde las emociones controlan a la persona, en lugar de la persona controlar las emociones. Porque no se trata de dejar a la persona fría, sin sentimientos y sin emociones. No se trata. Se trata en la evolución humana de que controlemos nuestro mundo emocional, igual que nuestro mundo físico instintivo. Que seamos nosotros, como yo, como conciencia, quienes dominamos y controlamos la situación. Pero si miramos el panorama en un grado o en otro, lo que ocurre es al revés. La mente nos está controlando las 24 horas del día, no para. La mayoría de la gente, la mente, salvo los momentos en que decidimos que queremos pensar en algo y pensamos en lo que queremos, la mente piensa lo que ella quiere, para entendernos, en nosotros. Nos domina. Y hay personas que tienen una fuerza más mental más grande y las emociones las mantienen, pero hay mucha gente que las emociones determinan lo que piensan, lo que hacen, van dejándose llevar por sus deseos. Cuando digo el mundo emocional, el cuerpo emocional, es emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Son tendencias de atracción y de rechazo. Entonces ahí, y fijaos que cuando analizamos las causas psicológicas de las enfermedades, el 90% o más son de causa emocional. La mente también está implicada. Causa emocional quiere decir las emociones fuertes, incontroladas, los deseos, etc. Todo eso, las frustraciones y un montón de cosas que alteran y desequilibran a la persona están detrás de las enfermedades. Cogemos los problemas psicológicos, pues en todos hay un ingrediente emocional muy destacado. Si miramos cómo hablamos y cómo conversamos, cómo opinamos, casi siempre, aunque la mente se está desarrollando mucho en la humanidad, en comparación con la historia del pasado, el pasado histórico, la parte emocional predomina. Hablamos emocionalmente, tratamos de que aquello que nos atrae más emocionalmente es lo que determina lo que decimos, cómo lo decimos, cómo modulamos las palabras, etc. Fijaos que no es lo mismo hablar relajadamente que en estado de tensión, de nervios. Cambia mucho la forma de expresar. Por lo tanto, lo emocional es un ingrediente que está omnipresente en un distinto grado en todas las crisis. Y crisis mental, pues las ideas no aparecen de la noche a la mañana ni de la nada, sino que las ideas se van formando poco a poco. Llega momentos en que notamos que descubrimos el mundo, descubrimos parte del mundo, de la vida, y decimos que en ese momento es como si surgiera y se desarrollara más, como un empujón más, un acelerón. Pero desde pequeños, hasta donde nos acordemos,
alguna idea del mundo tenemos, porque la mente estaba quizá muy simple, muy ingenua, en un momento determinado que a lo mejor igual nos acordamos, hubo un cambio, alguien nos habló, escuchamos a alguien, leímos un libro, algo nos pasó y cambió nuestra mente. Muchas veces la mente nos hace sufrir, hay dudas, el dudar es un sufrimiento, es una crisis, aunque sea una duda pequeña, ya es una pequeña crisis, pero hay dudas enormes, donde no paras de dar vueltas, o oscilas como un péndulo, será, no será, será esto, será lo otro, o como si el péndulo fuera en distinta dirección. Entonces hay una crisis mental que también, como todo está interrelacionado, afecta a la parte emocional del cuerpo físico. Pero ahora me estaba refiriendo a una crisis de las ideas. Y por lo tanto, cuando no entendemos algo, no lo comprendemos, muchas veces lo dejamos pasar y nos quedamos tan tranquilos. Pero otras veces nuestro interior nos demanda, nos pide y sufrimos. Crisis de tipo mental. Pero como os he dicho, las estoy nombrando por separado, pero luego todo esto está solapado y unido. Y como he dicho antes, no lo repito, crisis espiritual es cuando nuestras ideas mentales, nuestros deseos y sentimientos están actuando de barrera, impidiendo que esa posible apertura que tengamos o demanda de lo superior, de lo trascendente, de lo espiritual. Y por si alguien de los que me habéis escuchado menos, para que lo sepáis, cuando hablo de lo espiritual hablo de 3 cualidades básicas: voluntad superior, amor incondicional y inteligencia o intuición. La mente concreta, que es la que más utilizamos, es de la personalidad, del yo personal, del ego. Pero cuando hablo del alma o del yo superior o de lo espiritual, estoy hablando de la mente concreta hacia arriba, sin incluir a esta. La mente concreta está aquí abajo. Sabéis de sobra que la mente concreta puede ser maravillosa, bien utilizada, pero también es la causa de todos los problemas, es destructivo. Pero a partir de la mente concreta, ya la mente abstracta, la intuición, el amor, todo eso ya es positivo. Ahí ya no podemos hablar de negatividad. Esos son los niveles espirituales. Entonces, crisis espiritual he dicho que es el sufrimiento, si provoca sufrimiento, que se produce aquí en la personalidad, aquí abajo. Incluso en personas de una alta evolución espiritual que tienen bastante controlada la personalidad, cuando se habla de crisis espiritual, que son cosas que ya se utilizan muy poco y solamente personas muy interesadas conocen, como la famosa Noche Oscura del Alma, que habló San Juan de la Cruz, y que habló también, bueno, o se nombra cuando se habla de Jesús, simbolizado en el sacrificio de la cruz, porque el sacrificio, el episodio de la cruz, de la crucifixión de Jesús, significa algo muy distinto a lo que 2000 años nos han contado. Significa totalmente algo muy diferente. Es una crisis iniciática en la cual la persona vive durante un instante, el iniciado que llega a ese estado de evolución, una crisis muy profunda que incluirá la psicológica, en la cual ni está unido aquí a lo material, a la personalidad, a lo mental, al mundo que ha conocido durante mucho tiempo, ni todavía está anclado del todo en el espíritu. Es una fase de transición. Y estoy todo el rato definiendo la crisis como una transición de cambio entre un estado y otro. De tal manera que a veces se está hablando de crisis de tipo espiritual, pero eso ya es más desconocido, igual que la soledad. Una soledad espiritual no es la soledad que la mayoría de los humanos podemos tener cuando nos sentimos psicológicamente solos. Es un problema bastante universal en el planeta, sentirse solos. Es una crisis. Pues bien, toda esta serie de vivencias que podemos tener en distintas edades, o a veces solapadas, esto son crisis. Cuando nos hemos asentado en un cambio, lo otro ha quedado atrás. A veces tenemos un recuerdo o algo a medio vivir que nos está condicionando, pero ya ha habido un cambio. Entonces la crisis de transición, donde se nota más y sobre todo con sufrimiento, ya ha pasado. Y entonces se ha producido un cambio. Antes, al principio, he nombrado 3 palabras: cambio, transformación y renovación. Pero no he explicado lo que significa.
Entonces, en alguna ocasión, no sé de qué fuente, vi o leí que tenían este significado que os voy a decir. Incluso este significado lo puse en un capítulo dedicado a las crisis, en el libro que escribí sobre la depresión, el capítulo dedicado a las crisis, porque la depresión es una crisis no del cuerpo, sino una crisis del estado de ánimo, ya que depresión es una enfermedad del estado de ánimo, no del cuerpo. El cuerpo puede estar funcionando bien, pero una persona deprimida es una crisis, incluso voy a decir, energética. Entonces, claro, ese capítulo definí cosas que estoy también explicando ahora. Y una de ellas es esto. Cambio es el cambio físico, cambio en el cuerpo, o una crisis de un grupo humano funciona de una manera, luego funciona de otra. Un cambio que se ve, se toca, se percibe. Transformación es algo más psicológico. Incluso hasta podríamos utilizar los términos al revés y cambiados, pero lo importante, repito, no es que os quedéis, tal palabra significa tal cosa, sino las diferencias, eso es lo que interesa. Transformación es el cambio psicológico. El cambio del cuerpo a veces está influyendo en lo psicológico, y lo psicológico en el cuerpo. Pero bueno, eso ya es un tema que se puede ampliar y profundizar quién empieza y todo esto. Transformación es psicológica, por lo tanto mental, emocional. Y la renovación es espiritual, sería espiritual. Dicho de otra manera, sería la conciencia, porque la conciencia pura no es de la personalidad, es de arriba, de lo espiritual. El yo superior es conciencia pura. Nada más que esa conciencia, si se identifica con la mente, ya surge la expresión más o menos deformada, equivocada o subjetiva, mental. Si se identifica con lo emocional, la conciencia emocional, conciencia de alegría, de tristeza, de amor, de odio, de rechazo, de frustración, de lo que sea, es una conciencia emocional, no es conciencia pura. La conciencia pura se ha sumergido en lo emocional. Y conciencia física de placer, dolor, frío, calor, descanso, cansancio, etcétera, etcétera, es la misma conciencia identificada con el cuerpo. Por lo tanto, si la conciencia se renueva en sentido superior y la tienes más amplia, más profunda, intuyes más, lo que significa que comprendes más lo que sea de la vida, amas más en el sentido no que decimos amor, que suele ser más bien deseo. La mayoría de las veces que decimos amor es un amor egoísta o un amor condicional o interesado, en mayor o menor grado. No siempre, porque a veces decimos amor para referirnos a un amor desinteresado, ese amor que no pide nada a cambio, ese amor que es de arriba, de lo superior. Pues bien, pues la conciencia, cuando se identifica con lo de aquí abajo, con determinados sentimientos, ya se puede ver de una manera distinta a que si la conciencia permanece pura. Y esa conciencia pura no solo ve más, sino que además se siente unida, no separada. He hablado muchas veces, incluso he dedicado conferencias a hablar de la unión y de la separación. Y la evolución espiritual o cualquier evolución es tendencia a la unión, a la unidad, a la integración. Todo lo que sea separar, desintegrar, está en contra de la evolución. A no ser que sea separar algo para poder diferenciar, distinguir, discernir, con objeto de progresar y de descubrir más. Pero generalmente, la mayoría de las veces que los seres humanos o los grupos humanos o las masas nos separamos, es una involución, es un proceso de ir hacia atrás, de desintegración, en contra de la evolución. Pero todo esto requiere, claro, cuando pones ejemplos ya vas matizando. Mira, esto parece que sea esto, pero puede ser lo otro. En fin, se puede convertir en algo muy complejo. Entonces, las crisis son procesos de cambio, avisos, información, a veces hasta, y no soy el único, he definido la enfermedad como una señal, como un piloto rojo que se enciende, que nos avisa de algo que no funcionó bien y a lo mejor sigue sin funcionar. La enfermedad, igual que la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es el aviso de una enfermedad o de algo que no funciona bien. Entonces sabéis de sobra que no solo es rebajar la fiebre, sino también averiguar la causa de la fiebre, que solamente es el aviso, no es la enfermedad.
pues las enfermedades pasan lo mismo. Y las crisis exactamente lo mismo. De tal manera que, como está totalmente también correlacionado el ser humano con el grupo, grande o pequeño, un grupo es un grupo de seres humanos. No hablo de grupos de objetos, sino de seres humanos. No hablo de grupos de plantas ni de animales. Entonces, lo mismo que podamos decir de las crisis o de lo que sea de los individuos, nos podemos referir a la crisis de los grupos. Porque cuando se profundiza en el estudio del funcionamiento de los grupos, que se llama sociología, pues nos damos cuenta enseguida de inmediato que la sociología es la psicología aplicada a los grupos. Es decir, motivos y causas psicológicas que determinan que un montón, unos pocos o muchos seres humanos funcionen psicológicamente de un modo similar. De tal manera que cuando hablamos de una crisis de sociedad o de un grupo pequeño o un grupo grande, es una crisis psicológica manifestada simultáneamente a la vez en un grupo, en un conjunto de personas. En este sentido que estamos hablando. Por lo tanto, podemos las crisis sociales comprenderlas interpretando las crisis psicológicas. Creo que he citado la tensión. El hecho de estar tensos, y cuando la tensión llega a un punto exagerado se llama estrés, están estresados. La tensión es un estado de crisis. Pero a veces he explicado, cuando hablo de psicología en sentido profundo, que todos los problemas psicológicos conllevan tensión. Si tenemos miedo, cuando estamos con miedo tenemos tensión. Estamos tensos. Quiero decir, si tenemos tristeza, estamos más tensos. A lo mejor estamos tensos y estamos alegres, pero cambia la tensión. Es diferente, tiene otro sabor, la tensión. Estamos deprimidos, estamos en tensión. Estamos, digamos, con un conflicto con alguien, es un estado de tensión. Cualquier problema psicológico incluye el estado de tensión. Nos frustramos porque deseábamos algo y no lo conseguimos, es un estado de tensión. Por lo tanto, estar tensos es también una crisis, donde hay un desequilibrio de la presión energética en el cuerpo físico, en el emocional y en la mente. Porque casi siempre pensamos tensión en el cuerpo, pero la tensión puede estar en la mente, en las emociones y en el cuerpo físico, o los tres a la vez. Por lo tanto, cualquier problema es una crisis, porque siempre que hay un estado de tensión en el cual algo, la vida, nos está pidiendo cambiar nuestra percepción. Y una depresión es un estado de tensión que, visto desde cierto ángulo, es una oportunidad muy grande. A veces es una depresión muy profunda, muy dura, para que la persona cambie. Y sabéis que hay personas con depresiones, que han pasado depresiones muy fuertes, y a lo mejor están pasando o pasarán, y han cambiado. Han salido de la depresión y ha habido como una expansión de conciencia. Entonces, durante la depresión había una crisis, era una crisis de reajuste para que la persona cambiara esa filosofía de vida que a lo mejor había, sin darse cuenta, gestado la depresión. Por eso también dediqué un capítulo, cuando escribí el libro, a la visión filosófica de la vida. Un capítulo hablando de algunas filosofías de vida, no de los filósofos, sino de los seres humanos, ya que el otro día que expliqué la esencia de la filosofía, expliqué que es interesante descubrir la filosofía no solo en los filósofos que nos hablan los libros, sino en todos los seres humanos. Tenemos alguna filosofía de vida, aunque sea muy simple, aunque sea como sea. Entonces, pues, cuando cambias debido a una crisis tu percepción del mundo, está cambiando tu filosofía. En los últimos años o siglos, la filosofía que más ha predominado en la humanidad, no solamente en estos últimos siglos, sino de hace tiempo, sobre todo en esta era de Piscis, que está terminando ahora, que empezó con Jesús. Cada era dura unos 3000 años, es la filosofía materialista, donde predomina, y además, visto desde cierto ángulo era necesario para que la conciencia del ser humano se asentara del modo más claro posible en la materia, en el cuerpo, como trampolín para una conciencia de algo más espiritual. Estamos saliendo muy poco a poco, tímidamente. Creo que cada vez hay más seres humanos en el planeta y el cambio generacional
lo traerá, lo va trayendo con una visión más espiritual. Ojo, no me estoy refiriendo a religiosa, porque las religiones están disminuyendo a pasos agigantados y cada vez más rápido, hasta que desaparezcan. Antes de desaparecer se transmutarán y dejarán todo lo que sobra, toda esa cáscara, irán a lo esencial. Y cuando eso ocurra, se producirá una transformación. Podríamos decir que es el final de la crisis religiosa de un ser humano o de una religión en el planeta, es cuando la religión, que son los seres humanos, descubren que la esencia de la religión, más que a través de la forma, está en el fondo, y que por lo tanto el espíritu religioso, que es innato en todo ser humano, se manifiesta más en un comportamiento solidario, compasivo, amoroso, en tratar de comprender, en tratar de crear una sociedad más justa, más armónica, más equilibrada, en pequeño, en grande, como uno pueda, más que en creencias, en teorías que a veces se quedan cristalizadas ahí y por lo tanto sin que fluya la concretización. Y por eso la gran crisis de tipo religioso es debido a esto. Hay un gran desfase entre creer, y las creencias son mentales, unas ideas sobre Dios que es imposible entenderlo con la mente concreta, por muchos datos que nos digan, por muchas cosas pueden a veces ayudar, pero cuando estos datos que nos dan sobre, más allá de la religión, sobre Dios, se intuyen, entonces nos puede servir, pero con la mente concreta no. Pero con la mente se nos ha dicho, esto es Dios quiere esto, Dios quiere lo otro, hay que hacer esto para evolucionar y un montón de cosas que a veces han servido, nos han ayudado y otras veces no. Entonces cuando tras esta larga crisis se vaya produciendo, porque no es de la noche a la mañana, un cambio de descubrir la religiosidad innata, que está más allá de toda creencia y de toda religión con concreto, y ojo porque no estoy rechazando la religión, estoy haciendo como una especie de crítica de la deformada expresión o interpretación de las religiones. Ojo, no estoy metiéndome con las religiones, porque además, aunque no sigo ninguna de ellas, sabéis algunos que me gusta hablar de las religiones porque es muy interesante la simbología. Por eso cuando he hablado de religiones en los cursos, descubro, como otros lo han hecho, como el fondo de la religión es psicológico y de lo que más hablo es de psicología. Y digo, todo lo que dicen todas las religiones, sea el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, se puede decir psicológicamente. Bien, eso es un tema aparte. Simplemente lo nombraba para deciros que mucha gente, la crisis religiosa le hace alejarse de su religión y rechazarla. Y no solo rechazar su religión o a los que le han manipulado, sino rechaza todo. Y eso es una crisis que a lo mejor la persona cree que ha salido de ella, ha pasado, se queda conforme, pero no ha salido de ella. La verdadera crisis religiosa se sale cuando la persona descubre lo que está detrás de las apariencias de la religión. Y por lo tanto, a lo mejor continúa dentro de ella o a lo mejor se sale. Eso ya es una opción personal. Y entonces se puede decir que ha terminado la crisis y entonces se ha renovado. Ha salido de toda esa inquietud que a lo mejor habéis pasado en algún momento del tiempo. No lo sé, es una posibilidad. Pero si no habéis pasado por ello, sé que conoceréis mucha gente que ha sufrido por el desencanto, la frustración, que es precisamente, más que por la religión, por la interpretación y manipulación que determinados seres humanos que se han erigido como intermediarios han hecho de la religión. Bien, la crisis económica es quizá una de las más conocidas porque todavía estamos dando una importancia grande al cuerpo físico. Pero cuando oímos hablar a los economistas, ¿sabéis qué pasa? Pues que a veces oigo y tengo la impresión, porque a veces les oigo decir que no hay ninguno que acierte en todo, porque cada vez les cuesta más predecir cómo va a ir la economía. Y aunque estudie uno mucha economía, se encuentra con una incertidumbre de qué va a pasar. A lo mejor en el pasado las cosas iban más lentas y se podía predecir más a largo plazo, pero hoy día poco. Y es un lío. Y a veces
economistas les dan premios Nobel, etcétera, pero no son Dios, no pueden predecir con exactitud, y hay una serie de imprevisibles cambios que son, digamos, sorprendentes. Se sorprende hasta el más entendido, ¿verdad? Es decir, que reconocen. Y hay otra cosa curiosa que también no estoy muy al tanto, pero a veces oyes en la radio, hablan de economía. También hay un fenómeno, y es que van a veces, si no muy explícitamente, diciendo que los que están moviendo los hilos de la economía mundial son los menos conocidos. Hay algo por ahí oscuro que mueve la marcha de la economía mundial y que por lo tanto tiene que ver con lo anterior. Es decir, que no sé, a veces sí se sabe que determinados individuos o grupos de influencia o de presión mueven los hilos, ¿verdad? Y habréis oído decir que la economía también tiene subidas y bajadas, y aparece en un momento crisis, luego sube, crisis. Cuando la economía sube, pues hay unos cuantos individuos, que es una minoría, que se enriquecen, se aprovechan. Y luego cuando se entra en crisis, pues bueno, ya, como están enriquecidos, se aprovechan de ello. Y las masas se empobrecen. Entonces hay como un juego donde las masas, pues más o menos pueden estar estables, pero enseguida entran en crisis. Pero hay unos cuantos individuos que de crisis nada, es decir, que no entran en crisis. El caso es que, en síntesis, porque no es una charla de economía, ¿cómo sintetizo esto? Que hay individuos y seres humanos con su ego, quizá su ego muy egocentrado y muy egoísta, o como sea, que manejan los hilos de la economía. No uno, sino unos grupos, etcétera, una minoría. Y determinan en un momento, por sus conveniencias, que las cosas tienen que ir. Y como cada vez más está todo encadenado, está todo interrelacionado, y lo vamos a ver cada vez más interrelacionado, es decir, que para bien o para mal, el planeta forma como un conjunto, una sola humanidad. Que a veces dividimos naciones, nacionalidades o esos nombres que se les da, ¿no? Muchas veces lo que sea, pero formamos una vida, está todo interrelacionado, y lo que pasa en un sitio enseguida repercute en un grado en otro. De tal manera que también es importante ver esta influencia, pero luego hay influencias de seres que en unos casos para bien y en otros casos para mal, porque les interesa que la humanidad involucione. La mayoría de la gente del mundo, por muy egoísta, no está pensando que involucione la humanidad. Son como marionetas de otras fuerzas que están detrás, que sí que les interesa que no evolucionemos, que nos paralicemos, que retrasemos ese proceso natural de evolución. Entonces hay varios hilos invisibles. Unos que no son del todo invisibles, pero son invisibles para conocerlos, que son los que están provocando o detrás de la crisis. Y luego una cantidad de seres humanos con poderes de un tipo o de otro, que obedeciendo esas órdenes, porque sus egos se lo piden, están determinando que las cosas tienen que suceder de una manera determinada. Y que en lugar de ir todos juntos, como seres humanos, si tenemos poco, pues compartirlo, si tenemos más, compartirlo, pues se trata de que haya este gran desequilibrio que hay en el planeta. En muchas cosas lo hay, pero en economía se nota mucho, entre unos que tienen tanto, que cada vez, cuando más tienen, es una minoría, y otros, que es una mayoría, que tiene menos, y a veces ni siquiera ese menos. Entonces este desequilibrio, mientras dure, se puede decir que es una crisis permanente, dentro de la cual hay estas crisis económicas de subida y de bajada. De tal manera que, si lo vemos pesimistamente, sabéis lo que es el pesimismo. Lo veremos de una manera, con unos ojos, y nos sentiremos mal y nos contagiaremos. Si lo vemos desde otro ángulo, optimista, no quiere decir que cerremos los ojos de ver la realidad, cómo nos están manipulando, y a veces hasta de un modo evidente, ¿verdad?, los que tienen el poder. Pero tendremos la esperanza de que eso no puede durar eternamente, y que antes o después, y no hace falta que haya revoluciones como en la historia del pasado que sean sangrientas, porque la palabra revolución casi siempre la asociamos a algo duro, algo sangriento, algo de, digamos, de dolor. Pueden ser revoluciones de la conciencia, y esas revoluciones pueden cambiar. Yo tenía aquí para leeros
Hay un libro que es el único libro, tampoco es que haya leído muchos libros, pero me parece que aunque no esté muy al tanto, es uno de los libros que creo que se entiende de economía. Y he citado en algunas ocasiones. Un libro que se llama Conciencia, Dinero y Conciencia, de Joan Melet. Joan Melet, ¿habéis oído hablar de Triodos Bank? Bien. Joan Melet, al que conocí personalmente, pues es el subdirector de Triodos Bank aquí en España y va dando conferencias por toda España y a veces ha venido aquí a Valencia, conferencias. Pues escribió un libro que es Dinero y Conciencia. Y hace unas citas como las siguientes. Dice, haciendo alusión a un economista británico de finales del siglo XIX, hace poco más de un siglo, que se llama Alfred Marshall. Alfred Marshall decía lo siguiente: he llegado a la conclusión que la economía es un intento de narrar psicología. Y dice, todo proceso económico no es más que la manifestación de un conjunto de procesos psicológicos, conscientes o inconscientes, individuales y colectivos. Y sigo con otra cita. El dinero, esta no es de este autor, esta es del autor del libro. El dinero especulativo tiene su raíz en la codicia de los individuos. El estallido de la burbuja financiera nos indica que estamos ante una crisis de conciencia de valores humanos. La ambición y el sinsentido material han conducido al colapso económico del sistema. Al colapso de la economía especulativa le llamamos crisis. El dinero verdadero se crea en la propia conciencia. Si todos cambiamos nuestra manera de pensar, de ser, de actuar y de invertir nuestro dinero, cambiará el funcionamiento y dirección que tome el modelo económico. ¿Qué compro? ¿Por qué lo compro? ¿Dónde lo compro? ¿Lo necesito o solamente lo deseo? Fijaos la psicología que se puede desplegar, y no solo en esta época en la que estamos, sino en cualquier época del año, en épocas, etc. Y otra cita. Economía es la relación entre seres humanos, su trabajo y el planeta Tierra, que nos da sustento. El dinero es únicamente un medio de intercambio. El dinero. El dinero está, no sé, para los que conocéis los 7 rayos, los 7 tipos de energía, está relacionado con el tercero. Incluso se lo define como energía cristalizada de tercer rayo. El tercer rayo se llama de inteligencia activa. Es el rayo que determina la inteligencia, cómo marchan todas las cosas. Luego se utilizará esa inteligencia para bien o para mal, pero la inteligencia del ser humano es la que determina la creación de lo que sea. Y a veces para hacer el mal se necesita una determinada dosis de inteligencia. No puede hacerlo cualquier ser humano. De tal manera que para determinados tipos de comportamiento maligno se necesita un cierto grado de inteligencia, pero afinando más los términos de desarrollo mental, de habilidad mental, porque si interpretamos inteligencia por luz o intuición, nunca se puede utilizar para el mal, pero en sentido corriente la palabra inteligencia la aplicamos para mucho como habilidad para desenvolvernos y manejar los asuntos que podemos manejar los seres humanos. Por eso digo que podemos hacerlo para bien o para mal. Luego, según el amor o la ética que tengamos, pues lo encauzaremos para el bien. Entonces, una forma simbólica es el dinero. Sabéis que no siempre ha existido el dinero. En el pasado ha habido épocas y culturas donde se intercambiaban las cosas. Y también se nos dice espiritualmente que ahora en la próxima era, la era de Acuario, no sé en qué fecha, porque hablamos de eras de 2000 años, desaparecerá el dinero. Eso a veces lo hemos comentado. Pero no estamos preparados ahora para que desaparezca el dinero, ni estamos preparados todavía para que algo que ha existido y que existe, pero que no conoce la mayoría, como es una fuente de energía que nos cubriría todo lo que necesitamos, que está en el aire, la descubramos. Sería un desastre. Ahora que desapareciera el dinero sería un desastre en el estado psicológico en que nos encontramos. Por lo tanto, el dinero va a estar y mientras tengamos ego o seamos egoístas, va a haber crisis económica.
crisis que es crisis psicológica, crisis del ego, de nuestro egoísmo, de nuestro estado de conciencia, de nuestra ignorancia, de nuestra percepción de la vida manifestada a través del dinero, a través de la acción, de lo que sea. Es decir, que el tema es muy amplio, pero no me gustaría alargarme mucho, no solo para no cansaros, sino para eso tan importante que es el coloquio, donde podamos hablar, comentar y sobre lo que queráis. Me he decantado por las crisis psicológicas, pero quizá el objetivo era que a partir de las crisis psicológicas podemos comprender todo tipo de crisis, de cualquier naturaleza. Un ser humano que estamos cerrados en nuestro ego y no tenemos contacto con lo superior, si hacemos arte, será un arte basado en nuestras ideas mentales, en nuestras emociones y en nuestro subconsciente. Entonces la fuente de inspiración es muy psicológica, muy elemental, que puede suscitar la curiosidad de los espectadores de ese arte, pero no pasa de ello. Qué bonito, qué curioso, qué original, ¿eh? Y atraerte la atención. Desde extremos como a veces poner en un museo un cuadro vacío, donde no hay nada, y es el que más ven los espectadores, y durante un rato, ¿qué será esto? Y luego lo cuentan a los conocidos, y llama más la atención que el resto de los cuadros del museo, si los han visto, hasta unas obras de arte, si hablamos de pintura, muy elaboradas, con una perfección técnica, con una habilidad, dice, qué curioso, pero nos deja vacíos. Esto no suena, que es el motivo del auténtico arte con mayúscula, es que vibre el corazón, que nos haga lograr y ampliar nuestra conciencia y mejores seres humanos. Entonces, la crisis del arte está, entre otros significados, en un arte vacío, un arte mental, intelectualizado, que a veces pues podrá influir negativamente, otras veces no, diremos, pues parece inocente, no hace daño, pero te deja vacío, te deja indiferente, o si te suscita la curiosidad, no te deja una huella para hacerte mejor persona, mejor ser humano. Si sois sensibles al arte, aunque no sepáis interpretar el resultado o las consecuencias que ha producido vuestra receptividad al arte, os habéis dado cuenta que os habéis sentido diferentes cuando habéis recibido el impacto de una música elevada o de una poesía profunda, de una película de estas que son como agujas en un pajar, como buscar una aguja en un pajar, es decir, un cuadro bello, es algo que os llega y a lo mejor luego se va diluyendo, se va desapareciendo la conciencia, pero aunque no sepamos controlarlo, algo positivo nos ha dejado. Por lo tanto, mientras esto no llegue, o no tengamos esa educación que podamos valorar el arte que se nos ha dejado del pasado, o vaya llegando a partir del momento que sea un nuevo arte en el futuro, más elevado, entonces estamos en una crisis de arte. Y mientras el dinero no se reparta equitativamente entre los seres humanos y nadie pasemos hambre ni tengamos esas carencias que tenemos, la crisis económica continuará hasta que produzca un cambio, una revolución, estoy pensando revolución de la conciencia, y entonces la crisis desaparecerá. Y a veces cuando más nos aprietan en eso que nos molesta, más rápida se produce. Esto no se puede decir para todos los casos con la misma duración, tiempo y ritmo, pero me remito a lo del principio, en la medida en que algo más nos duele, más rápido, más prisa tenemos en quitarnos esa molestia, en despertar de alguna forma. Y creo que la clave, y en eso lo oiréis si estáis saltando más y más veces, más personas, está en la revolución, en el cambio interior, superar las crisis. Porque cuando más avancemos, las crisis son más frecuentes, nada más que se llevan mejor. A medida que nos desidentificamos de ellas, no es que haya un pasotismo, sino que la conciencia se eleva y entonces hay más crisis porque la evolución se acelera. En lugar de estar una larga temporada ahí tranquilos, gozosos, en paz, como en el paraíso, que tiende a adormecer mucho, pensando que hay mucha dinámica.
Entonces eso nos impulsa, nos empuja para que vayamos cambiando. Bien, no lo alargo más para que hagáis las preguntas que queráis y lo que queráis opinar sobre el tema. Fijaos que Beethoven es uno de los artistas que más ha sufrido. No es el único, pero si sabéis algo de la vida, sufrió crisis de todo tipo. Una de las más destacadas, la sordera para un músico, aunque oía la música por otros oídos, pero era una crisis. Enfermedades. La gente solo le quería por la música, lo rechazaba, carecía de afecto, la familia pues aprovechaba, etcétera, etcétera. Bueno, las películas también han deformado parte también de su vida. Entonces vivía una continua crisis, pero la música de Beethoven es algo que no sé cuántos siglos tardaremos en tener algo igual. El bien que desde entonces ha hecho la humanidad, la ayuda que desde entonces hizo y sigue haciendo a muchos seres humanos, lo sepan o no, es inmenso. Y entonces gracias a esa crisis pudo entender qué es lo que pasa en el interior de los seres humanos y traducirlo en música. Por eso, aunque uno no sepa ni le guste la música clásica, a casi todo el mundo, vamos a decir, si no a todo, a casi todos, y el que no es porque no la conoce y tiene prejuicios, Beethoven le gusta, porque enseguida lo reconocemos. Nos está hablando de nosotros, de frustraciones, de carencias, de depresiones, de esto. Y las depresiones que vivió, pero fuertes, pero tenía esto tan grande, que enseguida salía y sacaba algo que lógicamente se puede hacer cuando se tiene un amor inmenso, un gran corazón, y precisamente para ayudar a que ese sufrimiento de tantos seres humanos se aliviara. Ya que hemos anunciado el cursillo de Beethoven, pues bueno, pues lo pongo como ejemplo de algo muy importante. Y me callo. ¿Qué queréis? Aunque has dicho que no ibas a entrar en ello en la exposición, pero un poquito sobre las crisis en los otros reinos, en el animal, mineral, etc. Sí, el reino vegetal, por ejemplo, está renovándose. Y un proceso de renovación se está produciendo debido a la destrucción con el fuego de muchas especies. Ojo, aparte es el egoísmo de los seres humanos que destruyen los bosques. Eso es indiscutible que es producto con frecuencia del egoísmo. Eso es aparte. Pero ese proceso de destrucción por el fuego hace que se destruyan muchas especies o formas y sean con la misma forma, pero siempre renovada, vuelvan a surgir. Entonces, los incendios que están muy extendidos es parte de la crisis. Y el hecho de que utilicemos en estos últimos tiempos, por medio del fuego, la transformación de los minerales, también es una crisis en el reino mineral. Entonces es un poco extraño lo que estoy diciendo, pero bueno, vuestra intuición está por ahí, flotando, que capte. Y muchas especies de animales también están. Y aunque intentemos protegerlas, tienen que desaparecer, porque se van renovando, van cambiando, etc. Algunos animales domésticos viven la crisis porque se la contagiamos nosotros, ¿verdad? Que hasta tienen neurosis que le estamos transmitiendo, y enfermedades y cosas. Entonces, la evolución de los animales domésticos está haciéndose gracias a la cercanía con nosotros, los seres humanos también. Me están ocurriendo, no es todo la explicación esta, pero algunos ejemplos de que hay algo que desaparece para renovarse. Siempre ha existido el tema del fuego, que siempre hay muchas especies que a través del fuego evolucionan y cambian. Eso ha existido siempre. Sí. Entonces, sea por el fuego o por otros medios, pero hay una renovación. Sí, lo que pasa es que no es de la noche a la mañana, se va haciendo lentamente. Incluso el cambio de color. Por el tipo de energías que nos llegan, va cambiando la coloración. Los rayos, por ejemplo, que estudiamos en psicología, pues tienen distinta coloración. Entonces, las formas también van cambiando, aunque desde tiempos lejanos también la belleza, que es el reino más evolucionado, el vegetal, tiene una belleza que no ha alcanzado todavía como arquetipo los demás reinos. El caso es que
la crisis sería en la renovación, que desaparezcan unas formas, aunque nos lamentemos, para aparecer otras. Es decir, y a lo largo de la historia han desaparecido muchas formas vegetales y animales. Pues bueno, una crisis del reino animal de hace unos cuantos millones de años fue la desaparición de los dinosaurios, que era necesario que desaparecieran. A ver cómo convivimos ahora si hubiera dinosaurios. ¿Os lo imagináis? Estamos hablando no de películas, sino de realidad. Entonces necesitaban desaparecer. Claro, aquí hay una justificación, porque entonces éramos muy gigantes, entonces, en aquella época, de los dinosaurios, pero ahora no podíamos. Entonces desaparecen, en este caso, por ese motivo. Pero luego está la renovación, la búsqueda de los arquetipos de belleza y de forma hacen que, aunque nos parezca algo bello, desaparezca para otro. Nuestra apariencia corporal en el pasado, ahora diríamos que feos éramos, pero era una belleza, entonces era lo que más podíamos conseguir. Pero ahora hemos aumentado la belleza en general y en el futuro todavía más. Por lo tanto, si nosotros cambiamos nuestra apariencia externa, pues aunque nos guste ahora y digamos, no, yo quiero ser como cuando tenemos una apariencia y vamos creciendo en edad y va cambiando y no nos gusta. Pero ¿verdad que existe la belleza de la apariencia de la vejez? Cada cosa es subjetiva y objetiva. De tal manera que en la interpretación que le demos está, digamos, algo muy importante. Esto es importante entenderlo porque si no, estamos siempre con prejuicios y opiniones subjetivas de uno opuesto a otros, pero cuando conseguimos salir de los prejuicios o de las opiniones subjetivas, entonces ya nos entendemos, nos comunicamos y vemos las cosas desde otra perspectiva. Entonces las formas de todos los reinos tienen que cambiar, porque ahí no hay nada quieto, todo está evolucionando en búsqueda de los arquetipos de perfección. Y la perfección es externa e interna, que se correlacionen entre sí. Y para evolucionar hay que tener crisis. Para evolucionar hay que tener crisis. Sí. Si no hay crisis, hay una tendencia, esto es muy importantísimo, a cristalizarnos. Y si no hay crisis externa, hay algo, vamos a llamarle demanda interior, porque no, sería una crisis que nos está pidiendo seguir evolucionando. Si no nos lo pide, nos dormimos, nos encantamos, nos quedamos cómodos. Entender esto, que es muy importante. Entonces, gracias a que hay algo que no tiene por qué ser siempre doloroso, que nos pide desde nuestro interior o nos demanda desde el exterior, es como un acicate, como un impulso para cambiar, para no quedarnos como estábamos. Entonces, gracias a esa crisis, la llamamos crisis, podemos avanzar y evolucionar. Esto es importantísimo. Por lo tanto, es una paradoja. Deseamos comodidad, paz, que haya paz y tranquilidad. Pero no nos hemos dado cuenta que esa paz externa que buscamos la encontraremos cuando X número de seres humanos la hayamos encontrado previamente en nuestro interior. Si no, no hay manera. Rafa, ¿en qué medida las nuevas tecnologías son producto positivo y negativo de esta crisis que estamos viviendo? Sí. ¿O están ayudando a que la crisis sea más fuerte? Sí. Bueno, hay un impulso muy evolutivo, viene de arriba, del avance de la ciencia y de la técnica. ¿Y en qué medida no es humano también? Y un ejemplo muy claro es esta... la informática. Y otro ejemplo dentro de la informática es Internet, que hace unos años era inimaginable. No sé si nos hemos dado cuenta, aunque a veces pensamos en la manipulación y todo eso, el bien que puede hacer Internet. Que aunque haya fronteras físicas, nos va uniendo cada vez más por dentro. No hace falta esperar el futuro. Cuando elevas la conciencia a un punto, es que el sentir que hay una patria tuya, una nación o como se llama, es una enfermedad, es un absurdo. Es que no encaja por ningún lado. Sea el ser humano de donde sea, es como tú. Y entonces desaparecen las fronteras. Y del mismo modo que nos relacionamos físicamente, pues por medio de Internet nos estamos relacionando más. Lo digo una persona que no estoy muy introducida en ello, pero eso ya es personal. Pero eso no quita que reconozca lo importante que es y que será.
en sentido positivo, para bien, no todo tiene doble cara. Por lo tanto, es una contribución enorme. Y ojo que los que no les interesa que evolucionemos ya estarán haciendo todo lo posible para evitarlo, que eso ocurra. Igual que están haciendo lo posible por evitar que haya ciertas libertades humanas, de decisión de cosas personales, etcétera, Me etcétera. dicen que es muy difícil de controlar. Sí, O sea que a pesar de que tienen la idea de cortar, sí. les está haciendo... De momento pues parece algo muy inteligente para evitar eso. Y entonces el reto está en qué hacemos como humanidad, porque si nos ponemos todos de acuerdo en el sentido negativo, es un desastre, ¿verdad? Sí, porque sabéis que a lo largo de la historia incluso individuos con un carisma muy poderoso han manejado a miles o millones de personas que se han dejado también, De asequible. sí, condicionar, ¿verdad? Entonces todo tiene su doble cara. Entonces el reto que tenemos es aumentar la comprensión, la inteligencia o la conciencia, contagiarnos cada vez más para que vayamos con todos los obstáculos que tengamos utilizándolo positivamente, aunque al lado esté la mala utilización negativa. Eso es muy importante. Igual que es muy importante que vayan surgiendo periodistas que sepan psicología, no de estudio de la carrera, sino, lo estoy diciendo en sentido profundo, y que no sean, que estén al servicio de determinadas ideologías, como estamos viendo por doquier, para manipular a las personas, porque son seres humanos y tienen unas tendencias, y según cómo se den las noticias, según unas noticias u otras, o de un modo o de otro, y diremos, qué libertad en comparación con otras épocas, pero bueno, visto desde otro ángulo, las manipulaciones están, porque tenemos esa doble cara. Entonces, es un reto, pues ver que bueno, que además de dar las noticias hay que hacer algo más, y hacerlo con ética, y no estar manipulando la psicología de muchas personas. Y así podríamos referirnos a todo. Pero lo que has preguntado, sí, pensando en lo positivo, porque también está la ciencia al servicio del mal, como os podéis imaginar, no hace falta que os ponga ejemplo, pues eso es un bien, que puede contribuir a facilitarnos esta comunicación y contagiarnos también lo bueno. Hace no muchos años, para viajar, lo que ahora tardamos en un día o unas horas, se tardaba meses, ¿no? Sí, cuando iban Fijaos la dificultad de comunicación, ¿verdad? Un viaje a lo mejor a lo largo de la vida se podía hacer, lo que hoy día se hace en el mismo día, bueno, lo que tardaba. Fijaos solo con estos ejemplos lo bueno que puede ser, ¿eh? Y eso que la comunicación acaba de empezar, que no nos podemos imaginar lo que va a ser la comunicación y también los viajes, todo esto. Por lo tanto, maravillosamente bien visto desde cierto ángulo. Y si somos espirituales, es decir, manifestamos lo mejor de nosotros, facilita que haya esta fluencia y que se comunique todo esto, que vayamos más, que haya una interrelación, intercomunicación. Desde hace un siglo eso empezó a venir de un modo más destacado cosas de Oriente. Oriente y Occidente estaban más separados en el pasado histórico. Ahora falta esa adecuación, pero hay una mayor interrelación. Como los dos cerebros, ¿habéis oído hablar cerebro derecho e izquierdo? Pues el planeta también. Y es una lástima y estaríamos perdidos si nos separamos. Y tenemos que encontrar esa integración, pero no coger lo de allá y aquí, como se hace muchas veces. Y eso no se hace adecuadamente. Y se está haciendo muy mal. Hay mucha gente enseñando yoga que no ha entendido lo que es el yoga y que no tiene por qué aplicarse con el yoga de los orientales aquí. Porque si se entiende lo que es el yoga, la esencia del yoga está dentro de nosotros, aunque no se le llame así. Y entonces cada lugar o cada raza o cada sitio tenemos como unas características distintas. Entonces falta esa adaptabilidad. Pero ya es que vayamos conociendo. Y hoy día el yoga, aunque no sé yo, todo el mundo ha oído hablar del yoga. Y hasta oigo en televisión a veces los políticos que dicen mantra, la palabra mantra, dicen, cuando dicen de alguien que repite algo, dice como mantra. Cualquier día dirán chakra. El karma no sé si lo dicen, pero bueno, cualquier día un político dirá otro, eso estás creando un karma si sigues pensando así. Pero se empieza por algo y luego se coge eso que está mal interpretado y se va, bueno, si hay progreso y evolución, se va
interpretando de un modo más adecuado y mejor. Pero ya es. Estoy pensando en la parte positiva. Es una ayuda, igual que descubrir cómo curar las enfermedades. Aunque solo sea los síntomas, pues alivia. Pero claro, si somos exigentes iremos a la causa de la enfermedad para quitarla de raíz. Pero ya es que avance la medicina, aunque sea del punto de vista material, y quite dolores y sufrimientos. No podemos negarlo, ¿verdad? ¿Quién lo rechazamos? Aunque, repito, esté lo otro. Por lo tanto, las cosas no vienen de la noche a la mañana, van llegando poco a poco. Y se van Rafa, descubriendo. ¿podrías hablar un poco acerca de la crisis, lo que significa la crucifixión? La crucifixión, sí, es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Y no solo es de la humanidad y de nuestro planeta, es cósmico. Una cruz es esto, ¿verdad? El eje vertical, o el palo vertical, es el espíritu, y el horizontal es la materia. Y se dice que en todo el cosmos hay espíritu y materia. La materia es espíritu que se ha densificado. Y luego hay una parte del espíritu que se introduce en la materia. Eso es involución. Y luego, cuando va liberándose ese espíritu y sutilizando y redimiendo la materia, es decir, convirtiéndolo en espíritu, eso es evolución. Eso se hace en todo el cosmos, en todos los universos. Entonces eso está simbolizado en la cruz, que no están no separados, sino están unidos. La unión del espíritu y la materia. En nuestro caso es el yo superior en el yo inferior, el alma en la personalidad. Esa integración. Y se está unido, como en el caso de la cruz, y equilibrado. Por ejemplo, yendo más a matices, brazos iguales significa el equilibrio del espíritu y la materia. Entonces es un símbolo antiquísimo que, aunque no se sepa este significado, han utilizado las distintas culturas. Igual que un tipo de cruz es la esvástica, que ha sido utilizada en casi todas las culturas en el pasado. Aunque hoy día ves la esvástica enseguida la asocias al nazismo, porque los nazis, que eran magos, eran muy esotéricos, pero magos negros, pues entonces le dieron una interpretación, como ya sabéis, no digo el calificativo. El caso es que, y luego la cruz para mucha gente es símbolo de la muerte de Jesús en la cruz. La muerte. Yo he explicado en un cursillo dedicado a Jesús y tengo la total seguridad que Jesús no murió en la cruz, pero bueno, se ha quedado ahí como una idea muy difícil de... Sí que fue crucificado, tuvo un tiempo, eso, pero luego se recuperó, no murió. Pero es verdad que nos ha quedado la imagen que la cruz es la muerte de Jesús en la cruz. Y se ha asociado a la muerte, y hasta muchos pintores han pintado a Jesús sangrentado. Es decir, que unos más que otros, porque hay pinturas como la del Cristo de Velázquez que da serenidad, da cierta paz, apenas hay sangre. Pero la imagen que ha quedado 2000 años es muerte, sangre, crucifixión. Dándole la vuelta, totalmente opuesto, símbolo de vida, de el gozo que produce que el espíritu se manifieste en la materia, en nosotros y en todo. Igual que la Eucaristía de Jesús la tomó del mito del grial, que es antiquísimo, el grial. Está tomado del grial. De tal manera que los símbolos, si los sabes interpretar y las analizas, te das cuenta que no es el capricho de uno por aquí y otro por allá, sino los símbolos profundos, ¿no? Igual que los mitos. Eso es producto de seres sabios que van tratando de manifestar de un modo concreto, simbólico, pues algo que es abstracto, que sería difícil también, aunque se puede hacer, explicar con palabras. Ese es el símbolo, así en esencia, de la cruz. Rafa, ¿podría ser la crisis en el sentido socioeconómico una respuesta karmática al origen del capitalismo? Lo digo porque algunos economistas dicen que el capitalismo se crea sobre la injusticia histórica del trabajo esclavo, es decir, de los esclavos que fueron utilizados y de alguna forma pues creando una riqueza injusta que ha perdurado hasta nuestros días, porque aún está vivo el capitalismo
de este origen lejano ya. Y entonces tal vez sea una respuesta karmática esto, la crisis. Sí, el capitalismo, aunque a veces se hable de capitalismo más, ¿cómo se dice?, civilizado, más eso, el capitalismo es algo egoísta, Claro. visto desde todos los ángulos. A lo mejor decimos, es que no podemos hacer un cambio porque es lo que hay, ¿verdad? Y hay que sobrevivir, incluso los que no son, digamos, capitalistas, pues tienen que seguir dentro de este esquema que está funcionando. Y quizá tenga que ser algo temporal. A lo mejor ha sido inevitable, como pasar por una era materialista donde se valore. Pero la cuestión es, y a lo mejor ha servido como acicate para darnos cuenta de que después de vueltas y vueltas y vueltas, si no cambiamos, como se cambiará, yo no sé cómo, el sistema económico mundial, fijaos que a veces se dice libertad de utilización del dinero y de la economía, pero si esa libertad la tienen seres humanos egoístas, y si dejamos libertad para que seres humanos egoístas lleguen, o sea, a la política o a la economía, de eso, pues así es siempre. Hasta que no haya, no sé cómo, de qué manera se hará, a lo mejor simultáneamente desde varios frentes, y está previsto, no sé en qué momento, que los mejores seres humanos de la sociedad, del mundo, del planeta, sean los que dirijan todo, la política, la economía, el arte, la religión y todo. Pero esto no viene de la noche a la mañana, va poco a poco, progresivamente. Pero al mismo tiempo las masas tienen que estar también preparadas. Si no, viene un gran ser, como ha ocurrido a veces, llega arriba al poder y hace mucho. Pero luego los demás, ¿qué? Cuando los grandes seres, que pasó recientemente en Rusia, cuando Gorbachov, pues hizo algo que nos costará a lo mejor siglos entender. Lo que hizo este ser, que no puede ser un ser humano corriente. Pero claro, luego, pues el pueblo, si no le acompaña, pues no hace falta que os diga. Llega Nelson Mandela, hace lo que hace, pero ¿qué pasará ahora? Eso es un interrogante. Los seguidores, si no aparece otro, con otra forma. Es decir, que realmente existen y están trabajando, nada más que si no hay un acompañamiento de la presión, de la receptividad, lo digo en varias palabras, de las masas, entonces aparece y eso. Cuando vino Jesús, lo que transmitió, y quienes le entendieron, ni siquiera los que tenía cerca, le llegaron a entender del todo. Algunos, bueno, le fueron entendiendo después, porque no creáis que los apóstoles de Jesús eran iniciados, y luego pues irían entendiendo, claro, en las siguientes encarnaciones, ¿no?, cuando fueron luego progresivamente evolucionando. Pero llega un gran ser, y aunque lleguen varios, y aunque lleguen muchos, si no hay un acompañamiento de las masas, pues no hace falta que os diga. Por eso se necesita que circule la energía elevada, que vayamos despertando. Y otra cosa, cambio generacional, no es de la noche a la mañana. Vienen cada vez más almas preparadas ya, porque no viene caprichosamente ahora esto, ahora lo otro, ¿no?, sino van viniendo. Y entonces todo junto producirá el cambio. Por lo tanto, hay muchas cosas que provisionalmente aparecen, pero que no pueden durar. En el siglo XIX apareció el espiritismo, y entonces tuvo una finalidad muy buena para convencer a millones de personas de que la muerte no existe, o de que no se terminaba todo. Pero luego fue derivando hacia algo muy oscuro, de tal manera que cuando se trata de invocar a los seres queridos, se está haciendo magia negra. Eso es muy importante, y volveremos en alguna ocasión, aunque he hablado muchas veces, a ello. Hay que dejar a los seres que desencarnan tranquilos. Pero en su momento cumplió una función. Y luego el agnosticismo, decir, solo hay que creer lo que se ve, también cumplió una función, pero luego eso se manipula y entonces se rechaza todo. Pero es una protección contra la credulidad exagerada. Es decir, solo lo que se percibe. Es decir, que hay cosas que se van contrastando parcialmente con otras, pero luego se deforma. Y la maravilla del comunismo, como se ha deformado, entonces, hasta que no vuelva a surgir una libertad interna y se conciencie el comunismo espiritual, que cuando tenga que surgir, pues lógicamente no, la cosa es muy distinta. De cualquier cosa se ha deformado
y se ha malinterpretado. En nombre del mensaje de lo mejor de las religiones de Jesús se ha hecho las cosas más crueles, etcétera, etcétera, etcétera. Es nosotros, los seres humanos. Hay un dinero y ese dinero, manejado por unos individuos que no tienen una conciencia, sabemos lo que pasa. Por lo tanto, hasta que no haya un cambio psicológico de esto y los políticos tengan la conciencia en general más elevada, pues es que es inevitable. Podemos mejorar, pero no quiero ser pesimista ni desanimar a nadie, pero es que... Nos vamos a ir hechos polvo. No, todo lo contrario. Es precisamente mi mensaje que intento siempre es de esperanza, de que sí, de que a lo mejor hoy un poco, mañana otro poco, cada uno lo que podamos. Pero que no depende de ellos, ¿eh? Y yo estoy Depende hablando de aquí, pero nosotros. otro está hablando en otro sitio. Otro, y no solo es hablar, es hacer, hacer, hacer. Entonces hay más gente de la que queremos, hasta en el último rincón, sin que la mayoría se conozca entre sí. Entonces se va produciendo un cambio que esto es interesantísimo saberlo. Por lo tanto, el pesimismo desaparece. Por mal que vayan las cosas, si sabemos que hay un trabajo. La mayoría de los que están haciendo más son invisibles, lo están haciendo desde lo anónimo, encarnados o no encarnados. Entonces, maravilloso. Podemos tener una esperanza enorme, cueste lo que cueste. Una pregunta. Rafa, ¿qué opinas del nuevo Papa? Muy bien, muy bien. Es que ha habido alguien Por mucho que te quiera lo hacer, preguntara. me temo que quisiera hacer más de lo que le van a dejar, de lo que le están dejando, o de lo que puede. Aún así está haciendo una renovación muy grande. Hasta los que no siguen la creencia lo reconocen. Entonces, bien, es sorprendente que haya podido Bueno, meterse, igual que Juan XXIII también, por poner un ejemplo dentro de eso. Lo que pasa es que se mete y luego, si viene otro como otros, pues se baja. Pero bueno, pero puede ser una cosa importante y se empieza por algo. Y no solamente por la cuestión de estas cosas que se nombran, hay una que yo le daría mucha importancia, el respeto a otras creencias. Y incluso, dicho de otra manera, el respeto al ser humano no creyente. Eso es uno de los puntales de la religión. No caer en el orgullo de creerse que uno está más cerca de lo divino porque sea creyente, crea en esto, lo otro y todas esas cosas. Y descender. Eso es muy importante. Esto, todos los reyes políticos, etcétera, antes de que desaparezcan los reyes, tienen que descender y hacerse como seres humanos normales. Una responsabilidad a lo mejor, pero como corrientes. Esto puede parecer muy fácil de decir, pero puede ser costoso para muchos, pero yo creo que es interesante. Y en este caso, pues con personas, igual que Nelson Mandela, pues también tenía como un acercamiento, aparte del carisma y la energía que irradian estas personas, pues es ese acercamiento natural, no sentirse arriba, sino descender. Eso es parte de un proceso evolutivo importante, pero no es todo, porque si se consigue X cosas, luego tendrán que conseguirse otras y otras. Entonces han alejado las religiones tanto de su origen que luego volver no se puede hacer de golpe. Sí. Y el culmen de la religión es llegar a desaparecer como religión, que quede el espíritu puro. Es como lo concreto, cuando se va haciendo sutil y sutil, deja de aparecer la forma y se queda la esencia. ¿Verdad? Como diluyendo, como el humo, que primero se nota los contornos y conforme el humo sube, va perdiendo los contornos y se va difuminando en el aire. Pues lo abstracto, que no nos han educado en abstracto, es la esencia de todo. Y lo concreto es una manifestación. Entonces, cuando vamos yendo hacia la esencia, entonces lo concreto ya nos damos cuenta que es efímero. Aparece, desaparece, provisional. Y entonces, en lugar de limitarnos, separarnos y crear fronteras, pues simplemente como algo que está ahí y utilizarlo nosotros adecuadamente. En fin, por lo tanto, pues esperemos que aguante, que lo deje. que lo dejemos.
Sí. Y para resistir mejor una crisis, la adaptación, la Sí, adaptabilidad. comprensión, aceptación, ¿por qué no? Adaptabilidad. Adaptabilidad. Las claves del Agni Yoga, el yoga este que tenía que ver en el futuro, que se dio el siglo pasado, No es luchar. atención, serena expectación y adaptabilidad. Pero tienes que estar muy atento para no friccionar y adaptarte al devenir. Adaptarte no es coger a lo primero que ofrece y ceder, ¿no? Eso es otra cosa, no sé cómo llamarlo, pasividad y etcétera. Pero adaptabilidad es una cosa que si no hay inteligencia o intuición no se puede hacer. Es no ofrecer resistencia a el devenir de la vida y por lo tanto ir permitiendo que la vida sin obstrucciones fluya. Igual que cuando hay salud, ¿qué pasa? Que la energía superior fluye a través de lo físico, emocional y mental y hay salud. Cuando hay fricciones hay enfermedad. Pues la adaptabilidad se puede aplicar a todo. Entonces, una crisis vivida como una enfermedad, haciendo lo posible por curarte, sí, pero mientras tanto llevarla relajadamente, adaptando, o a una pérdida, o lo que sea, eso es maravilloso. Cuando llegue el momento, que espero que tarde que os muráis, porque todos nos vamos a morir, no se me ocurre decirlo de otra manera, porque nos vamos a morir, aunque ahora sonriemos, creo que nos vamos a morir todos, intentar vivirlo con aceptación como la cosa más natural del mundo. Supongo que para entonces hablarás del tema de la muerte, pero hablo psicológicamente, como una cosa natural, sin resistencia. ¿Habéis experimentado cuando os duele el cuerpo, si ofrecéis resistencia duele más? Y si os relajáis, el dolor o desaparece o disminuye, pues eso, esa resistencia a morirse de tanta gente le hace sufrir cuando se está muriendo. Te adaptas, entonces viene, y si hay estado de coma, pasa más rápido, porque el estado de coma se prolonga cuanto más te resistes. Es una lucha entre una parte de arriba y otra parte de abajo. Entonces, enfermedad, dolor, crisis, la muerte, pues entonces, pues adaptabilidad, pero con atención, porque si no, esa adaptabilidad es como algo muy parcial y manipulado de la personalidad, de la mente. Pero la atención hace que el ego se separe, entonces lo que tiene que ser se va manifestando fluidamente, con naturalidad. Y si habéis visto a alguna persona morir en paz, es como entregarse. Y a veces mucha gente lo ha dicho, pues lo acepta, cuando llega, etc. Y a lo mejor cuando llega está ocurriendo eso. Lo aceptas, Es que tenemos que aunque no sepa lo que pasa tenemos que después. aceptar la muerte. Es decir, pero no decir miedo, sino va a venir un día u otro. Sí, Hace por lo mismo estar las estar preparados Sí. que nos va a venir. Por lo tanto, no estéis tensos por la crisis que vivimos, del tipo que sea, sería, digo como consejo general, sino adaptados. Pero, ojo, bien entendido significa trabajar cada uno como libremente y nuestro entender nos diga por desarrollar lo mejor de nosotros y transmitirlo al entorno. Porque toda queja está manteniendo la crisis, está ofreciendo obstrucción y resistencia. Las quejas, las críticas. Por eso ¿sí? dura tanto. Entonces, aprovechar la Por estar energía. todo el día hablando Porque de la lo mismo. humanidad gasta una energía en criticarse unos a otros, Claro. en quejarnos, ¿me entendéis? Todos nos quejamos, pero ¿me entendéis? En quejarnos. Entonces, aprovechar las energías y en la crisis contribuiremos a que acabe antes. Y decimos, somos poquitos, pero bueno, hay muchos por todos. Así que veo que ya...